A ver si podemos sacar este clásico adelante. Erling Haaland. Dios santo, doblete de Haaland, chicos. 160%. ¿Qué jugador es Musiala, Mukiele con 28%, Szoboszlai con 41%, bastante bien. Este es de esos episodios en los que te preguntas ¿qué carajos se le puede hacer al Bayern Múnich? Si es de los mejores del mundo, ¿qué le vas a reconstruir? Pues bueno, esa pregunta me la hago yo mismo, pero bueno, yo creo que podemos darle nuestro toque personal. Hay jugadores emblemáticos en este club que podrían ya estar buscando su salida, digamos que pueden ir ya terminando su ciclo, y otros que son grandísimos jugadores pero que tal vez no estén con intenciones de continuar en el club, que tal vez no estén explotando su máximo potencial, que tal vez necesiten un cambio. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo en este episodio, evidentemente, chicos, en el reconstruyendo del Bayern Múnich. Vamos a intentar darle un toque personal a este club. Vamos a intentar en las próximas 4 temporadas conseguir la Champions League, que es lo que se necesita. La Bundes pues es casi un hecho que la conseguimos, pero el torneo de Champions se hace más difícil y eso lo sabemos de sobra. Vamos a intentar conseguir los títulos que más se pueda, solo haciendo algunas pequeñas modificaciones en la plantilla, chicos. Vamos a ver un poco más de cerca la plantilla. De momento les muestro que tiene 115 millones de presupuesto y un valor de club de 2.625 millones de euros, un poco más de hecho. Este club fue fundado en 1900, después de una reunión que se llevó a cabo en un restaurante en el centro de Múnich. Chicos, nunca he hecho nada con este club. Esperemos, bueno, hice un modo carrera con este club, pero en FIFA 18 creo que fue, ya hace bastante tiempo. Vamos a ver qué podemos hacer, nunca lo hemos reconstruido en el canal. Esto es una oportunidad excelente de hacer algo con este club que quiero desde hace bastante tiempo. Vamos a la plantilla. Antes de continuar, me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado FUT Shorts, en el que se sube contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos. Todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste y que espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. Chicos, plantilla de escándalo, lo sabemos de sobra, es una plantilla que realmente no necesita cambio alguno. Pero sí que es cierto que hay jugadores que podríamos cambiar. Hay jugadores que ya deberíamos irles buscando, por ejemplo, el recambio de cara al futuro. Hay otros jugadores como Goretzka que podrían quedarse, evidentemente. Kimmich, ¿qué edad tiene Kimmich? 26, perfecto. Pero hay jugadores que no están muy contentos y que podríamos hacer cambios interesantes como el de Gnabry. Podríamos traer un extremo derecho en este caso, o un medio derecho más bien. Pavard creo que es un gran jugador, pero no está a la altura, todavía 79 media. Podríamos buscarle a alguien que le ayude, no lo vamos a sacar del club. Este señor sí tal vez se pueda ir. Niklas Schulz se dice que muy complicado que renueve. Bueno, finaliza contrato, está a punto de finalizar contrato, le queda un año de contrato, puede que no. Y hay muchos equipos en Europa interesados. Hernández continuaría con nosotros junto con Upamecano. También se dice por ahí que podría irse Coman. Yo también quiero sacarlo de este proyecto, intentar cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Por acá este señor pues no le veo un futuro con nosotros. Tolisso tampoco le veo un futuro. Musiala evidentemente sí tiene un gran futuro con nosotros. Upamecano ni qué decir. Me gustaría en el futuro buscar un portero un poco joven, buscarlo aquí en la misma Bundesliga de cara al futuro, que sea el futuro Neuer, pues esperemos que así sea, ¿no? Sabitzer, evidentemente de recambio y evidentemente se va a quedar. Sarr no lo veo muy por acá, lo mismo que a Roca, chicos que se van en préstamo como estos que están ahora mismo en pantalla, pero hay jugadores como dije Roca que no se quedan. Ahora, aquí tenemos un detalle interesante, chicos, y es que Lewandowski, como podemos ver, está teniendo una temporada, está teniendo una temporada fantástica, no se ganó el Balón de Oro, bueno, esperemos que le den el que le prometieron, vamos a ver qué sucede con eso porque está indeciso. ¿Se lo merecía? Bueno, no vamos a hablar de eso ahora mismo, pero se dice que podría irse. Hay equipos como el Manchester que le interesa y a mí me gustaría en este episodio ir buscando de cara al futuro y buscando el reemplazo perfecto. Yo creo que ya lo vieron en la miniatura, pero para mí el recambio perfecto para este señor es el señor Erling Haaland, porque pienso que va a estar mucho más cómodo en Alemania. Pienso que el Bayern
Bayern, por ejemplo, es un equipo gigantesco. Yo personalmente lo prefiero antes que un Manchester City o inclusive un United. Bueno, son equipos grandes también, pero yo creo que de pronto el noruego se sienta más tranquilo, se sienta más cómodo, más adaptado al Bayern Múnich. Además que es un equipo con el que puede conseguir balones de oro y también es un equipo con el que puede conseguir Champions. Esa es mi humilde opinión, así que por ende es un objetivo. Ahora, ¿debería ficharlo en la próxima temporada? No lo creo. ¿Por qué? Porque ya saben que Lewandowski tiene 32. Para la próxima temporada vale menos. Para la temporada que viene el caso es contrario con Erling Haaland porque va a subir de costo. Entonces, la verdad voy a intentar traerlo desde la primera, desde ahora mismo voy a intentar ficharlo. Puede que no sea muy realista, pero lo hago por esa opción, chicos, porque puede que se nos ponga caro y después se nos salga de las manos poder hacer ese fichaje. Y pues ya veremos, obviamente la salida de Lewandowski tiene que ser una muy gloriosa salida con un costo bastante alto. Bien, vamos al mercado de fichajes. Chicos, el mercado de fichajes termina y nos volvimos locos de remate. Se hizo demasiado. Empecemos por el más top de todos. Ya sabíamos, ya había dicho desde el principio, teníamos que fichar a este señor sí o sí lo más pronto posible, dado a que para el próximo mercado iba a ser mucho más costoso, ¿no? De todas maneras, este muchacho, sea como sea, va a llegar a algún club en Europa, va a salir evidentemente del Borussia Dortmund, porque de eso se trata. Y bueno, vamos a echarle mano nosotros antes de que nos lo quite alguien más. 210 millones, potencial 94-96 más o menos, 95 digámoslo así. Y bueno, Erling Haaland ya es el nuevo 9 de este Bayern Múnich y en este momento este señor ya tiene un título en el bolsillo porque se ha jugado la Supercopa y la hemos ganado ante el Borussia Dortmund, su ex club. He traído de cara al futuro al señor Szoboszlai, por ahí también tenía en mente al señor Wirtz, tenía en mente, bueno, también tenemos a Musiala, pero Musiala lo estoy dejando como de extremo, ¿no? Nos puede ayudar en ambos lugares, pero lo he dejado que nos colabore en los extremos. Para el medio campo, como dije, podríamos traer a tal vez Wirtz, podríamos traer otros jugadores interesantes que podrían funcionar bastante bien, pero me he quedado con esta opción, muchachos. Potencial de 87-89, 26 millones, me parece bastante económico para todo lo que tiene por dar este muchacho. Bueno, se dice que quizás Ousmane Dembélé, bueno, busque un futuro en otro club y qué mejor podría ser, ¿no?, que el Bayern Múnich. En el Barcelona las cosas no salen del todo como quisiera, las lesiones, etcétera, etcétera, pero es un jugador joven, en el juego no se nos lesiona y tiene un potencial gigantesco de 88 a 90. Se dice, o bueno, podríamos más bien decir que cambiar a Gnabry por Ousmane Dembélé no debería ser algo, bueno, no lo haríamos, ¿no?, digámoslo de esa forma, porque pues son buenos jugadores juntos, entonces para qué hacer ese recambio. Pero chicos, el mundo del fútbol es así, de repente ves un jugador gigantesco en un club y al otro día ya no está en ese club. Entonces así funciona. Vamos a hacer estos cambios, vamos a ver qué tal le vienen estos cambios al Bayern Múnich del señor Julian Nagelsmann. Cerramos las compras. Yo estoy casi convencido que no voy a hacer más compras en este episodio. No creo, bueno, no sé. Pues ya más adelante veremos. La cuestión es que como lateral derecho he traído otro francés. Pavard está excelente, pero irá de recambio. Se compartirán los minutos con este señor, pero voy a dejarle la titularidad a este señor que llegó con 81. Tiene potencial de 85-87. El señor Mukiele, ex RB Leipzig. Pues bueno, yo creo que tiene un futuro gigantesco en este club, muchachos. Veamos qué sucede con este lateral derecho. Esperemos que haya sido una buena decisión, definitivamente. Bien, por aquí vemos que tenemos una venta de 38 millones por Corentin Tolisso, que se ha ido. Kingsley Coman también suena mucho que podría dejar el Bayern, así que lo hemos dejado ir. Y la venta, bueno, yo creo que fue una venta bastante buena. Tal vez pude haber sacado 10 millones más, muy probablemente, pero bueno, tal vez me dormí en los laureles, chicos. Pero bueno, hemos sacado 186 millones por este señor. Bueno, en la vida real tiene solo un valor de 60 millones, ¿no? Pero bueno, debería valer más, ¿no? Debería valer más. Erling Haaland también tendría un valor mucho más bajito, de como de 160 millones está Erling Haaland. En fin, chicos, esta es la venta astronómica. Creo que lo vendimos bastante bien, 186 millones. Como dije, podría haber sacado 10 más, pero bueno, así estoy conforme. Marroca también vendido. Este señor en préstamo. Marroca solo dieron 10 millones. Bueno, este Nianzou, bueno, yo creo que al final no voy a traer más centrales porque con Nianzou estoy bien. Dejémoslo que se vaya. Tiene ya 71 de media. Tal vez es de cara al futuro. Este señor no sé qué futuro tenga con nosotros.
Pero bueno, Batista, veremos qué sucede más adelante. Chicos, de esta forma hemos ya llegado a lo que es el final del mercado de fichajes. Veremos qué sucede en esta temporada, veremos cómo nos va en Champions. Tenemos un equipo bastante bueno, como pueden verlo ahora mismo. Ya jalan con una unidad de crecimiento y vamos a utilizar, o estamos utilizando más bien, esta 4-2-3-1. Hemos dejado un poquito más arriba a Ousmane Dembélé para que trabaje mejor, chicos. Veamos este proyecto cómo funciona. Cambios locos y señor Musiala ahí, como pueden ver, de cara al futuro. Tal vez más adelante podríamos traer otro delantero centro más jovencillo, un poco más joven que Haaland, que le ayude y también pensando, de cara al futuro, ¿no? Bien, aunque Musiala también no sirve como MCO. Este Tillman está interesante, podría ser ese recambio de cara muy al futuro. Por el momento no voy a ir por fichajes, de portería, de la portería, pero ya veremos más adelante. Grupo de Champions conocidísimo, chicos, ya saben, vamos contra el Barcelona, Benfica y el Dinamo Kiev. Bien, primer partido, estamos en el Allianz Arena, empatamos 2-2 contra este Barcelona de Xavi Hernández. Muy bien, vamos con nuestro segundo partido, creo que está un poco agotado Haaland ahí está bien, vamos con Musiala, que está un poco agotado, partido de Champions que no creo que sea tan complicado, 2-0, perfecto. Partido difícil de visita ante el Benfica, pero lo pudimos sacar adelante, muy bien. Volvemos contra el Benfica, pero tenemos a Goretzka, veamos, dejémoslo así, a ver qué puede llegar ahí, bueno, lo sacamos adelante el partido en casa. De nuevo contra el Barcelona, vaya, tenemos jugadores agotados, pero son los mejores que tenemos y este es un partido difícil que lo sacamos adelante en el Camp Nou, chicos, teníamos que jugarlo así. Gol de Dembélé, no lo puedo creer. ¡Ay, qué loco! Chicos, tenemos clásico alemán, clasiquillo. ¡Wow! ¿Será que el clásico lo podemos sacar adelante? Vamos con Musiala, que lo veo un poco agotado. Szoboszlai, vamos aquí a ver. Transavitzer por Goretzka, que los veo como un poco... Vaya, este señor. Vamos a meter a Pavard, que está un poco mejor. A ver si podemos sacar este clásico adelante. Erling Haaland. Dios santo, doblete de Haaland, chicos. No solo tenemos Bundesliga, muchachos, también tenemos... Savitzer, no había notado que Savitzer, pero déjame porque ahí creo que le voy a dar la oportunidad a Szoboszlai. También tenemos Champions, tenemos mucha Champions en este momento y empatamos Dinamo Kiev 1, Bayern Múnich 1. Han llegado los octavos de final, chicos. Vamos con este primer partido de ida ante la Juventus de Turín y hemos vencido 4-2. Partido de vuelta donde le vamos a dar oportunidad a el señor Szoboszlai y también a Musiala porque veo que estos están un poquitín agotados. Sí, están un poco agotados. Y les vamos a dar oportunidad a los chicos para que, en el global superamos ampliamente por un gol más bien. Nos vemos en cuartos. Cuartos de final, por Dios, Nikla está un poco agotado, dejémoslo por aquí, sí señor. Nos hemos encontrado al poderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo y... compañía, muchachos, 2-2 en el Allianz Arena, esto no está bien. Ok, vamos de vuelta, veamos si somos capaces en Old Trafford de superar. Vaya, no lo puedo creer, de visita nos fue un poco mejor y Davies y también Haaland nos regalaron los pasos, o el paso más bien, a semifinales. Tenemos segundo super clásico de Alemania, chicos. Recibimos ahora en el Allianz Arena y caemos, muchachos. Caemos en esta temporada, tenemos uno para allá y uno para acá. Bueno, en este nos tocó perder. Tenemos al poderoso Manchester City en nuestro camino y en el Allianz Arena empatamos 2-2. Partido de vuelta, partido difícil, partido en el Etihad Stadium y logramos avanzar, chicos. Szoboszlai, como pueden ver, al minuto 85 nos regaló este paso a la final. ¡Qué episodio! Me gustaron los fichajes, me gustó todo, pero me pareció demasiado fácil. Bueno, es lógico que estamos con el Bayern. Bueno, pero creí que se iban a ir al menos 2 temporadas. Bueno, creo que esta temporada fue completamente estupenda, fue maravillosa, fantástica, por no decirle menos. Bueno, por poco también no nos llevamos la liga, pero nos la llevamos. Tenemos hasta ahora una liga, primera temporada
temporada, una liga ganada, tenemos la opción de ganar la Champions, evidentemente si ganamos ahí, hasta ahí llega el episodio, bastante cortico, pero muy interesante. Wolfsburgo muy de cerca ahí con 73 puntos y el Leipzig con 69. El Borussia cayó sin su señor Haaland, ya más adelante haremos algo con el Borussia Dortmund y trataremos de buscarle ese reemplazo perfecto a Erling Haaland. Continuemos, en la Pokal caímos ante el Hamburgo, mal, Supercopa de Europa para el Villarreal y aquí tenemos, wow, esto me trae buenos recuerdos muchachos, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, finalísima de Champions. Tenemos también que el Milan se ha llevado la Europa League y por aquí el Tottenham se ha llevado la Conference. Muy bien, veamos el goleo chicos, el goleo fue para nuestro Erling Haaland. Asistencias, a ver el Silva también del Leipzig, qué buen fichaje para el Leipzig, ¿no? Silva está haciendo de las suyas. Goretzka por allá en el tercero y en el cuarto lugar también tenemos a Dembélé. A Ousmane también en el lugar número 13 a Müller. Porterías imbatidas, Gulaxi del Leipzig. Nosotros, nuestro portero, Neuer en el lugar número 9 y al final no fichamos a nadie para la portería, ¿no? ¿Qué portero sería bueno de cara al futuro para el Bayern Múnich? ¿Tarjetas amarillas? No, y mucho menos el señor Rojas. A ver, en Champions League, ¿qué tenemos? No tenemos goleadores, sí tenemos a Haaland en el lugar número 11, 5 tantos en 12 partidos y también tenemos a Müller. Como asistentes tenemos a Goretzka en el lugar número 7 y en el lugar 11 a Sané. Porterías imbatidas, nuestro Neuer ocupó el quinto lugar de esta Champions. ¡Wow! Goretzka se llevó una tarjeta roja en esta Champions League. Muy bien, aquí tenemos lo que queríamos del señor Haaland. Goleador absoluto, 3 unidades de crecimiento. ¡Wow! ¡Qué temporada! 7.6 de promedio. ¡Qué loco Haaland, Chicos, 21 tantos también para el señor... 29 goles para Haaland y 5 asistencias. 21 para Müller y 7.2 de promedio. Una unidad de crecimiento. Miren, con 32 años y creció una unidad. Jugó 48 partidos. Leroy Sané también 15 tantos. 9 asistencias, 2 de crecimiento y un promedio de 6.9. Este señor tuvo 7.2. Este señor tuvo 6.9 de promedio. León Goretzka. Dembélé 6.9. Muy buen promedio para el francés. Alfonso Davies también con 6.6 de promedio, chicos. Ahí está. Musiala, interesante, 6.8, 4 unidades de crecimiento, 22 partidos. Y Szoboszlai también tuvo 3 unidades de crecimiento. El señor Musiala, pero 6.6 de promedio, 6.8 para Musiala. Estuvo mejor, más acertado. Y este húngaro se quedó con 3 unidades de crecimiento. Por aquí estamos, este señor cayó 4 unidades, 6.7. Hay que buscar un delantero centro para ayudarle un poco a Erling Haaland, ¿no? Este señor también no sirve, no sirve delantero centro, Musiala. Bien, chicos, vamos a continuar aquí para abajo. Lucas Hernández con 6.5, titular indiscutible. Kimmich también con 6.5 de promedio. Este señor Pavard 6.8, Savitzer 6.5, Upamecano 6.5, Nianzú por allá creciendo. Miren los jugadores, los chicos en préstamo, bastantes chicos en préstamo. Pero aquí está este Sirki de cara al futuro que le ayude un poco a Erling Haaland, ¿no? Richards también a tener muy en cuenta, miren. Muy en cuenta este Richards, que no estuvo para esta temporada. Bien, Jean-Pierre Darp, yo creo que Jean-Pierre Darp, no sé, no sé qué pasa con Jean-Pierre. Richards jugó 4 partidillos, pero 7.3 lo hizo bastante bien. A tener muy en cuenta este Omar Richards, lateral izquierdo. Por aquí este señor préstamo, este señor al final, ¿qué pasó? Acaba de llegar del préstamo. Ulreich no tuvo partidos. Nikla con 6.4. Mukiele, 39 partidos, 6.2 de promedio. No estuvo tan acertado el francés, pero que bastante bien. Neuer, 6.8 nuestro portero con 8 porterías imbatidas. Y podemos ver que aún, Haaland no subió tanto de valor. Creí que ibas a quedar costando 200 millones, pero no. Es el más costoso de la plantilla con 168 millones de valor, 13% de crecimiento, seguido por Kimmich con 3% de crecimiento financiero, digo yo. También este señor de 111 millones, 63%, Goretzka con un 1%, Leroy Sané 34%, Upamecano 14%, Müller, wow, aumentó 9%, está bastante bien. 22 para Dembélé, 50% para el señor Lucas Hernández, Niklas Schul con 29%, Savitzer 12%, Musiala 160%. ¿Qué jugador es Musiala, Mukiele con 28%, Szoboszlai con 41%, bastante bien. El húngaro Pavard 39%, ahí se mantiene. ¿Qué edad tiene Pavard? 26. Interesante, es mayor que Mukiele, no lo había notado. Richards 66%, Neuer cayó un 15%. Wow, vale 11 millones Neuer, por Dios, ¿esto qué es? Richards, a ver, estos chicos que crecieron por allá, bueno, no se puede ver. Por aquí este Ulrich también cayendo un 15%, este señor 64% y en caída libre.
Chicos, eso han sido las estadísticas. Veamos ahora otras cosas. Las estadísticas del club. Tuvimos, wow, no había visto tantos ingresos, 1.000 millones, wow. Gastos 432 y al final ganancias de 576, 3.400, no, perdón, 3.000 millones, un poco más de 3.000 millones de valor de club, creo que bastante bien. Veamos por aquí, camisetas, aquí la camiseta más vendida, Haaland, Müller y Sané, 6 millones de camisetas, bien. Y el presupuesto, 115 millones iniciamos y lo entregamos con 180, a pesar de tantos fichajes y cosas, ¿no? Bueno, la venta del señor Lewandowski fue bastante buena. Y como es costumbre, vamos a rematar este episodio con un partidazo de Champions, pero antes vamos a ver qué dice el mundo de nosotros, cómo están la prensa, las redes sociales. Tus muchachos irán por el doblete, no perderemos la cabeza, confío en que lo lograrán. Claro que sí, vamos por ese doblete, chicos. ¿Cómo encararás este partido? Pues jugándolo, hay que concentrarse en jugar bien, claro que sí. Están igual de cansados que nosotros, trabajamos duro para llegar hasta aquí. Muy bien, chicos, nos vemos en el terreno de juego porque este señor Nagelsmann está que arde, está on fire. Esta noche tiene que ser maravillosa. Ahí tenemos a Kylian Mbappé que aún está en el Paris Saint-Germain cuando deberías estar ya en el Real Madrid. Bien. Ahí está un encuentro brutal entre estos dos. Kylian Mbappé por un lado y Erling Haaland por el otro, chicos. ¡Qué locura! ¡Qué locura de partido el que se viene! Una noche maravillosa, una noche tranquila, pero que va a tener muchísimo fútbol. Ahí están, muchachos, las dos plantillas, el camino que recorrieron cada uno de estos dos clubes para llegar a esta grandísima final, ¿no? Ahí está. ¿Dónde suena? ¿Dónde está nuestro himno de Champions? Ese himno que amamos, por Dios santo, chicos. Déjenme por favor en comentarios qué fichajes hubieran hecho ustedes, qué cambios hubieran hecho y también déjenme un equipo para el próximo Reconstruyendo, el que quieran. Pues obviamente no va a ser, va a ser el que más apoyo tenga, ¿no? Ya que este Reconstruyendo estuvo bastante sencillo, pero con movimientos realmente inteligentes, creo yo, ¿no? Buenos movimientos porque funcionaron a la perfección. Ahí está. Gigante nuestra plantilla. Brutality. Grandísimo Erling Haaland, chicos, grandísimo. Pongámonos cómodos porque el fútbol está a la vuelta de la esquina y este partido no va a ser nada fácil, chicos. Nada fácil. Concentraditos. Poderoso like, suscríbanse y atentos. ¡Uy, qué salvada! Messi amonestado, Pochettino no lo puede creer y la salvada de nuestro portero fue brutal, vean eso. A ver, el cabezazo en solitario y perfecto. Ahí estaba Neymar. Pero estaba también nuestro portero Neuer. Ay, aquí va Dembélé, penalti. No puede ser, creo que había sido penalti. Tiro de esquina miserablemente, un tiro de esquina a las manos de Keylor Navas. Primer tiempo sin ocasiones. Final del primer tiempo, chicos, y esto realmente está fuerte, está muy duro, muy complicado ganarle a este Bayern Múnich, perdón, a este PSG, un Bayern Múnich también que está comportándose de manera difícil, no dejándole fácil las cosas a los franceses, ¿no? Ay, miren qué buen balón para Haaland, Haaland. ¡Ay, qué buena asistencia! No creí que alcanzaras a hacer la asistencia, pensé que ibas a hacer un regate más bien ahí, Haaland. Y no es así. Hizo una asistencia para León Goretzka, aquí se fue. Wow. Bonito gol realmente, muy bonito el gol, hay que reconocerlo. Miren esto. Brutal, chicos. Sin lugar a dudas, el gol que le está dando ahora mismo la Champions a este Bayern Múnich está de la mano o llegó de la mano de León Goretzka. Asistencia de Erling Haaland. Increíble. No puedo creer esto. No lo puedo creer. Ay, Dios santo, miren nuestros defensas lo que hicieron. Quiero que miren esta jugada. Quiero que la miren con detenimiento.
con tranquilidad. Miren, los defensas, miren cómo empiezan. Miren cómo empiezan a alejarse. No entiendo por qué hacen eso. En lugar de ir hacia el balón, pues resulta que no, que ellos se van hacia el otro lado. Parece el gol que hizo Llaneros contra el Magdalena. Dios santo, así güey. Ay, Dios, chicos. 15 y 15, 30 minutos más. Ay, Dios, por Dios santo, chicos. Penaltis. Bueno, tenemos buenos porteros de lado y lado. Ay, no puedo creer esto, por Dios santo. Ahí está Neymar, que es difícil que lo arruine. Es difícil, pero podríamos intentarlo. ¡Ay, se lo comió! No puedo creerlo. Él tampoco puede creerlo, chicos. Muy bien engañado. A ver. Uf, también nos engañaron. Icardi. Aquí también engañaditos. Engañaditos, chicos. Messi. No. Ni siquiera lo vimos. Aquí no hizo nada el portero. Si tapáramos este, creo que ganaríamos automáticamente, pero no alcanzamos. ¡Ay! Los estamos engañando muy bien, no hemos arruinado ni uno solo. Significa que si Brozovic lo arruina, seríamos campeones, chicos, seríamos campeones. Y lo tapó Neuer, papá. Lo tapó Neuer y se hace grande el portero alemán, chicos. Lo tapó Neuer y esto nos permite ser campeones. No arruinamos ninguno. Ellos votaron bastantes penaltis, pero este no lo votaron. Este lo cobraron bien, solo que tenemos un grandísimo portero. Ahí está. Muy bien, chicos, con esto me despido. Espero les haya gustado el video, espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban y estén atentos porque se vienen cosas muy chéveres. Muchachos, los dejo con las celebraciones. Díganme qué fichajes hubieran hecho ustedes para este Bayern Múnich. Díganme si que les gusta este club y también déjenme un club para reconstruir. Pues el que tenga más apoyo será el próximo. Los dejo con la celebración. Poderoso like, chicos. Adiós. It's the presentation of the coveted Champions League trophy. Well, there's some tired players out there, but what you can be sure of, they'll find some energy when they get their hands on the trophy. They'll be going mad in the next few moments. The Champions League winners, Bayern Munich. Well, this is what they wanted. What a moment for these players. They've worked so hard to win this trophy. They've been fantastic. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night.